Feliz semana, muchachos. Para terminar el tema de óptica vamos a culminar con ejercicios de lentes y formación de imágenes con lentes. Como es nuestra costumbre, vamos a hacer un breve repaso teórico, donde debemos recordar que hay dos tipos de lentes, el lente convergente y el lente divergente. Los lentes convergentes usualmente hay también tres tipos. Uno de los tipos es aquel que tiene ambas caras del lente en forma convexa y ese se llama lente de menisco. Está otro lente convergente cuya una de las caras es plana y la otra es convexa, entonces un lente plano convexo. Y hay un tercer tipo de lente que es el biconvexo, es decir, las dos caras son convexas. Para comprender la formación de imágenes en lentes, nos vamos a fundamentar en lo que ocurre, en lo que vimos ya de los espejos. La diferencia con los espejos es que el espejo se fundamenta en la reflexión, mientras que lo que ocurre en los lentes se fundamenta en la refracción de los rayos. En este caso, vamos a ver los tres tipos de rayos que pueden refractarse a través de un lente. Y esos rayos son un rayo que viene paralelo al eje óptico e incide al lente, refractándose en dirección al punto focal de esta cara que es convexa, ¿ok? Este punto focal estaría dada por el radio que tiene esta cara convexa. Ya sabemos que el punto focal es la mitad del radio de esa circunferencia, pasa por ese punto focal número 2 y forma la imagen, hasta el punto de formación de la imagen. El segundo tipo de rayo es el que pasa a través del vértice del lente y sin refractarse con ángulos significativos, sigue prácticamente su curso sobre la misma dirección que traía hasta el punto donde se forma la imagen. Y el tercer tipo de rayo pasa por el punto focal de la cara convexa, esta que está acá, ¿ok? Recuerden que este es un punto focal conformado por el radio de la circunferencia que formaría a esta cara, que es la mitad del radio. En la mitad del radio está el punto focal 1. Y entonces ese rayo pasa por el punto focal 1 y llega a el lente y emerge del otro lado del lente en paralelo con el eje focal, hasta el punto donde se conforma la imagen. Con respecto a estos lentes, quiero dejar indicado que la imagen el objeto real y la imagen están en lados opuestos al lente. Y la segunda característica importante es que el objeto real si tiene esta dirección, es decir, del eje hacia arriba, entonces la imagen se crea en forma invertida. ¿Ok? Esa es una característica para los lentes convergentes. Si nosotros queremos ver a detalle cómo son las distancias y las alturas, entonces recordemos que Y, que es igual a la altura del objeto, HO, representa efectivamente a la altura del objeto real. Y la HI o Y' representa la altura de la imagen creada o la imagen virtual. La distancia del objeto sería desde el eje donde está ubicado el lente hasta el objeto, y la distancia a la imagen virtual es de ese eje también hasta el punto donde se forma la imagen. Las distancias focales son del eje hacia el punto focal 1 y la distancia focal hacia el punto focal 2 estaría acá, y serían de manera de distancias idénticas.
nosotros también podemos determinar la distancia desde el punto focal 2 hasta donde se conforma la imagen, midiéndolo o determinándolo a través de la distancia de la imagen menos la distancia focal. ¿Okay? De la misma manera puede ocurrir con el lado del eje. Las ecuaciones que aplican para la formación de imágenes con lentes son las mismas que aplicaban para la formación de imágenes a través de los rayos que se reflejaban de los espejos. Y en este caso la relación objeto-imagen estaría dada por la distancia focal y la distancia del objeto y la distancia de la imagen. Recordando que esa relación es tal que el inverso de la distancia focal es igual a la suma del inverso de la distancia del objeto más el inverso de la distancia de la imagen. Y también aplica la misma ecuación de aumento lateral, que está dado por la altura de la imagen, o Y', entre la altura del objeto, o y eso es igual a menos la distancia de la imagen, es decir, del origen a la imagen, entre la distancia desde el origen hacia el objeto. Y eso tiene que ver porque ellos forman triángulos correspondientes, así como está acá. ¿Okay? Para finalizar con el lente convergente, este es un lente que se utiliza para corregir enfermedades ópticas o de los ojos, y básicamente se utilizan para corregir algunos errores refractivos como la hipermetropía, la presbicia y algunos tipos de astigmatismo. Ahora bien, para ver el lente divergente, vamos a considerar que también tiene tres tipos de lentes. Los que tienen dos caras cóncavas son lentes de menisco, la que sean plano cóncavo es un lente plano cóncavo, y los que tienen las dos caras cóncavas, entonces un lente bicóncavo. Para estudiar la forma como se crean las imágenes, entonces se fundamenta en tres tipos de rayos, que son los siguientes. Uno que viene paralelo al eje óptico y se refracta de tal manera que la proyección del rayo refractado se une con el punto focal del lente, de esta cara de este lente. El otro tipo de rayo es el que pasa a través del vértice del lente y sigue su camino casi sin ángulo de refracción, es decir, casi en la misma dirección. Y el tercer tipo de rayo es el que tiene una dirección hacia el punto focal de esta otra cara del lente, ¿okay? Pero que cuando incide sobre el lente se refracta en paralelo con el eje óptico. Ahora bien, este tipo de lente se utiliza para corregir la miopía y algunos tipos de astigmatismo. ¿Okay? Y las fórmulas, como ya lo mencioné, se fundamentan en las mismas fórmulas de los espejos. Ahora vamos a ver los ejercicios. El ejercicio 1 dice así: cierta lente convergente tiene una distancia focal de 20 centímetros. Determine gráficamente la ubicación de la imagen de un objeto situado a cada una de las siguientes distancias de la lente: 50 centímetros, 20 centímetros, 15 centímetros y menos 40 centímetros. Obtenga el aumento en cada caso. El procedimiento que vamos a aplicar es: dibujamos el diagrama de rayos para un lente convergente, luego a través de la ecuación objeto-imagen despejamos la distancia de la imagen, que es lo que realmente nos piden, y finalmente, para obtener el aumento en cada caso, entonces utilizamos la ecuación de aumento lateral. Las fórmulas que vamos a utilizar son las de relación objeto-imagen y la de aumento lateral. Ahora bien, dibujemos el diagrama de rayos. En el diagrama de rayos vamos a identificar las distancias conocidas. Entonces, las distancias conocidas son las distancias al objeto y la distancia focal, que es 20 centímetros. Aplicando la ecuación de relación objeto-imagen, vamos a despejar la distancia de la imagen. La distancia de la imagen, despejado de esta ecuación, entonces nos da esta ecuación que está aquí:
Simplemente para cada una de las distancias al objeto vamos a ir, esto no es de 40, sino menos 40 centímetros. Vamos a ir sustituyendo este valor para cada una de las distancias al objeto indicadas. Entonces, eso sustituimos los valores y nos da que para 50 centímetros es 33,33, para 20 centímetros la distancia es infinito, para 15 centímetros es menos 60 centímetros y para menos 40 centímetros la distancia a la imagen virtual es de 13,33 centímetros. El aumento lateral para cada caso estaría dado, para el caso de 50 centímetros es esta distancia, ¿okay? Sustituimos en la ecuación, esta distancia entre 50 negativo es menos 0,66, para A es infinito, para el caso de 20 centímetros, para el caso de 15 centímetros es 4 y para el caso de menos 40 centímetros es 0,33. Ahora veamos el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, a una lente divergente delgada se le hace pasar un haz de luz de rayos paralelos, los cuales se ensanchan después de pasar a través de una lente, como si todos los rayos provinieran de un punto situado a 20 centímetros del centro de la lente. Usted se propone utilizar esta lente para formar una imagen virtual derecha que tenga 1/3 de la altura, que al final ese es el aumento, del objeto. ¿Dónde colocaría el objeto? ¿Dónde debería colocar el objeto? Para que tenga 1/3. Entonces, el procedimiento es, dibujamos el diagrama de rayos para un lente divergente con un punto focal 1 y 2 en 20 centímetros, tal como está acá, ¿okay? El punto focal, la distancia de los puntos focales. Para que la imagen sea derecha, la distancia es positiva, ¿ok? Despejamos de la ecuación objeto-imagen la distancia del objeto, considerando que la relación del aumento es a 1/3. ¿Okay? Vamos a utilizar las mismas ecuaciones, entonces sustituyendo los valores sabemos que la relación o el aumento es 1/3, que es la distancia, la altura de la imagen entre la altura del objeto, es 1/3, y entonces con eso despejamos la distancia al objeto como menos 3 veces la distancia de la imagen. De la ecuación de relación objeto-imagen vamos a vamos a determinar cuál es la distancia del objeto, sabiendo que la distancia de I es 3, despejando de aquí de I es 1/3 de D0, entonces lo sustituimos y nos da que la distancia al objeto es 2 menos 2 por 20 centímetros, que es menos 40 centímetros. ¿Ok? Y entonces, partiendo de que ya tenemos la distancia al objeto, podemos determinar la distancia de la imagen virtual, que es menos 13,33 centímetros. Finalmente, los ejercicios propuestos son los siguientes. El ejercicio 1 dice, la figura ilustra un objeto y su imagen formada mediante una lente delgada. A. ¿Cuál es la distancia focal de la lente y qué tipo de lente es? ¿Convergente o divergente? B. ¿Cuál es la altura de la imagen? ¿Es real o es virtual? ¿Ok? Tal con esa figura. El ejercicio 2 dice, una lente forma una imagen de un objeto, el cual está a 16 centímetros de la lente. La imagen está a 12 centímetros de la lente, del mismo lado que el objeto. ¿Cuál es la distancia focal de la lente? ¿Esta es convergente o divergente? B. Si el objeto tiene 8,50 milímetros de altura, ¿cuál será la altura de la imagen? ¿Es derecha o es invertida? Ok. Finalmente, hemos culminado el portafolio. Esto ha sido posible bajo la coordinación de la profesora Eva Monagas y el profesor Félix Álvarez para ustedes. Los quiero mucho, terminen su portafolio y disfruten sus vacaciones y su graduación. Chao muchachos, nos vemos.